la juventud de David y su valentía como pastor de ovejas. David era el más joven de los hijos de Jesé, un pastor de Belén, y desde su niñez, su vida parecía destinada a la tranquilidad de los pastos, mientras sus 7 hermanos mayores ocupaban puestos más prominentes, ya fuera en el ejército o en los asuntos de la familia. David se quedó con la tarea aparentemente sencilla de pastorear las ovejas. Sin embargo, lo que para otros podría haber sido una vida ordinaria, para David fue el comienzo de su formación como líder y guerrero. Desde temprano en la mañana hasta la noche, David caminaba junto a su rebaño. Los días eran largos y solitarios, pero en esos momentos de quietud, David sentía una conexión profunda con la creación. Los cielos estrellados, las colinas onduladas y el sonido del viento entre los árboles eran para él más que simples paisajes. En ellos David veía el reflejo de la obra de Dios. Con su arpa, componía canciones de alabanza, cantando sobre la grandeza de Dios, de su protección y amor. Estos cánticos que nacían en el corazón de David se convertirían más tarde en los salmos, conocidos por millones, pero los pastos no eran un lugar exento de peligros. Aunque David tenía la responsabilidad de guiar a las ovejas a lugares de pasto fresco y aguas tranquilas, también debía protegerlas de los depredadores. Un día, mientras cuidaba de su rebaño, un león salió de entre los arbustos con la mirada fija en una oveja indefensa. Cualquier otro joven habría corrido a esconderse, pero no David. Con una valentía poco común para alguien de su edad, tomó su honda, lanzó una piedra con precisión mortal, y luego, cuando el león cayó, se lanzó sobre él y lo mató con sus propias manos. Esa no fue la única vez que David enfrentó peligros. En otra ocasión un oso apareció en busca de presa como antes. David no mostró miedo, confiando en la protección divina. Se enfrentó al animal y lo venció. Estas experiencias no solo lo fortalecieron físicamente, sino que también le dieron una profunda confianza en la provisión y cuidado de Dios. A lo largo de esos años, David aprendió que no importaba cuán grande fuera el enemigo o cuán pequeña fuera su propia fuerza, él sabía que con Dios a su lado, ningún obstáculo era insuperable. Para muchos, él seguía siendo solo un pastor, pero en lo profundo de su corazón, David sabía que estaba siendo preparado para algo mayor. Cada desafío en los campos era un paso en el camino hacia el propósito divino que Dios tenía para él. Su carácter se forjó en esas solitarias colinas de Belén. David no solo desarrolló habilidades como guerrero, sino también la paciencia, la humildad y una fe inquebrantable. Sabía que todo lo que hacía, incluso lo más pequeño, era una preparación para el futuro que Dios tenía reservado para él. Y aunque aún no lo sabía, un día se enfrentaría a un gigante mucho más temible que un león o un oso. Un guerrero filisteo llamado Goliat. La valentía de David en esas colinas de Belén no pasó desapercibida para Dios. Con cada victoria sobre los depredadores, con cada oración y canción que salía de su corazón, David demostraba que era un hombre según el corazón de Dios. Dios veía en ese joven pastor al futuro rey de Israel, un líder que guiaría a su pueblo con justicia y misericordia, pero por ahora, David seguía en los campos, esperando el momento en que su vida cambiaría para siempre. El enfrentamiento con Goliat, la preparación y su fe inquebrantable. David seguía cumpliendo con sus tareas diarias de pastor, pero una amenaza mucho mayor se cernía sobre Israel. Los filisteos, un pueblo enemigo, habían formado un poderoso ejército y estaban listos para enfrentarse al pueblo de Dios. En el valle de Ela, las dos fuerzas se preparaban para la batalla, pero los israelitas se veían abrumados por el miedo. Los filisteos tenían un arma secreta. Goliat, un gigante temido en todo el mundo antiguo. Goliat no solo era enorme en estatura, superando los 3 metros, sino que estaba cubierto de una imponente armadura de bronce. Sus desafíos resonaban a diario por todo el valle. Se mofaba del ejército de Israel y, peor aún, blasfemaba contra el Dios de Israel. Durante 40 días Goliat retaba a los israelitas a enviar a alguien que lo enfrentara en un combate singular, pero ningún hombre de Israel se atrevía a aceptar el desafío, ni siquiera el rey Saúl, un hombre alto y valiente, tuvo el coraje de dar un paso al frente. David, mientras tanto, seguía con sus labores de pastor.
Pero un día su padre Jesé le pidió que fuera al campamento de guerra para llevar comida a sus hermanos. Al llegar, David vio el caos y el temor que reinaban entre los soldados de Israel, escuchó los insultos de Goliat, y se sintió profundamente ofendido. ¿Cómo era posible que un hombre, por muy grande que fuera, pudiera desafiar al ejército del Dios viviente sin que nadie lo enfrentara? Para David, la situación no era una cuestión de fuerza física, sino de fe. Sabía que Goliat no solo se estaba burlando de Israel, sino también de Dios mismo. Sin dudarlo, David ofreció enfrentarse al gigante, aunque su hermano mayor Elías lo ridiculizó, y el rey Saúl dudó de su capacidad. David estaba decidido. Recordó las veces que Dios lo había librado del león y del oso en los campos, y estaba convencido de que ese mismo Dios lo salvaría de la mano de Goliat. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará de la mano de este filisteo, dijo con firmeza. Saúl, impresionado por la determinación del joven, finalmente accedió a dejar que David enfrentara al gigante, pero insistió en que usara su armadura real. David, sin embargo, se dio cuenta de que la pesada armadura no le permitía moverse con agilidad. No era su arma, no era su forma de luchar, así que decidió enfrentarse a Goliat con lo que siempre había confiado: su honda y 5 piedras lisas del arroyo. Más importante aún, iba armado con una fe inquebrantable en el poder de Dios. Cuando David se acercó al campo de batalla, Goliat lo miró con desprecio. ¿Cómo se atrevía un simple muchacho, sin espada ni armadura, a enfrentarse a él? Pero David no tembló. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, le dijo. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Con esa confianza, David cargó una piedra en su honda y corrió hacia el gigante. Con una precisión perfecta, lanzó la piedra que voló por el aire y golpeó a Goliat en la frente. El gigante, sorprendido, cayó al suelo de inmediato, derrotado por un joven pastor que confiaba más en Dios que en la fuerza de las armas. David no solo venció a Goliat, sino que también demostró a todo Israel que el verdadero poder no está en la estatura o las armas, sino en la fe en Dios. Aquel día, el joven pastor se convirtió en un héroe y, aunque aún no lo sabía, también en el futuro rey de Israel. Pero más allá de la victoria física, la historia de David y Goliat sería recordada por generaciones como un testimonio del poder de la fe y la valentía que nace de confiar en Dios. La victoria sobre Goliat y el reconocimiento de David como futuro líder de Israel. Después de que la piedra lanzada por David golpeara a Goliat en la frente, el gigante cayó al suelo con un estruendo que resonó por todo el valle de Ela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Tanto los filisteos como los israelitas estaban asombrados por lo que acababa de suceder. Nadie podía creer que el temido campeón filisteo, que había desafiado a Israel durante 40 días, había sido derribado por un joven pastor sin armadura, y armado solo con una honda y una piedra. David, sin perder tiempo, corrió hacia el gigante caído, se paró sobre el cuerpo de Goliat. Tomó la espada del propio guerrero filisteo y con un golpe decisivo cortó su cabeza, mostrando a todos que la victoria era completa. En ese momento, el pánico se apoderó de los filisteos, que comenzaron a huir. El ejército de Israel, que había estado paralizado por el miedo, cobró nuevo valor, siguiendo el ejemplo de David. Los soldados israelitas persiguieron a los filisteos hasta las puertas de sus ciudades, obteniendo una victoria rotunda. La noticia de la hazaña de David corrió rápidamente. De ser un joven pastor desconocido, David se convirtió en un héroe nacional en cuestión de horas. Los soldados, los oficiales y hasta el rey Saúl comenzaron a ver a David con otros ojos. A partir de ese día, David fue invitado a la corte de Saúl, donde comenzó a destacarse como músico y guerrero, pero más allá de su talento con el arpa o su habilidad en el combate, era su fe inquebrantable y su humildad lo que lo diferenciaba. Las canciones de victoria comenzaron a resonar en todo Israel. Las mujeres cantaban: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Aunque esto generó celos en el corazón del rey Saúl, para el pueblo de Israel, estaba claro que David tenía un destino mayor. No era solo un guerrero valiente, sino también alguien en quien Dios había puesto su favor. El profeta Samuel, que ya había ungido a David en secreto como el futuro rey de Israel,
Veía cómo el plan de Dios se desarrollaba ante sus ojos, aunque aún no se sabía públicamente que David sería el próximo rey. Su valentía en la batalla contra Goliat y su creciente reputación lo señalaban como un líder natural. Dios había usado un enfrentamiento improbable para demostrar que el futuro de Israel no estaba en manos de reyes poderosos ni ejércitos grandes, sino en la fe y obediencia a su voluntad. A partir de ese día, David no solo fue conocido como el pastor que venció a un gigante, sino como el hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo en el futuro. La victoria sobre Goliat fue solo el comienzo de una vida que cambiaría la historia de Israel para siempre.